Ana thaya pata pampanakana suniura kinakana juntura kinakana istapjarakta hayayaki panay sasin warum tani pjarax mana el alto marcat pacha ukamaki pan hilana kulyakanaka kurunakan ham ukitas marchanaka uthawayana walipini chukiego man marcan masuran chit jamasa arzuwinakas maymaya istatuthawarakina ugat jamaisa toqet ukamaraki halu kamatwa utharakin hichaja Hani kuna sut harakit chukiego man jamarkan, pero vigilia o que se toquen charma jiparta wayapjewa o katja. Acá sañan ictina cateja que Plaza Murillo toquen jiparta wayapki, arjatañataki, democracia toquero jarjata pañana casao sasin, jupaneca juxa toquen walipin, arsuya parakina, vigilia su campi, Plaza Murillo toquero janin mantantap caspati, democracia cuantan o asasin. Hayu kamata marchistas que tiene cateja caracullo toque tutapcan, jupana contra arsta wayaparakin, hayu kamaki, caracullo tutantapcan, jupana casti, masay poxaran wayapjeu, kaisa kaukati jutawayapkan, hayu katoqena Karukut, oveja para Kilanaculiacanaka, Ucampirus y Chermantaluaja, Kaisa, Departamento de Cochabamba, Toquetja, Tata Evo Morales, Supagma Conferencia de Prensa Toquetza, Arstanehuayarakiwa. Hisa, Axa Toquetja, Mauket Inas Neapant, Asiwait, tergiversaciones, Ucanacao, Uthawai, Yaquipa Parlamentario, Sucataipinacata, Ucamaraki, Ministro Nactaipizza, 24 horas Toquetza Arjañamao, Sasin, pero Ucampirus Inas Napant Hasuait Ukchit, Sasin Upacanaista Wayampe, Nayak San Munayatwa. 24 horas churataniu gobierno central toqueroja, hankaki 10 lukanakaj utjañapa, hansi qesiwinakaja sortidores toqenakan utjañapatak, hayukau amtaj utjarakin, sasin hupaqanaishtan, chiqanshta awayarakampe. Ucampirus hichaja, amtawaya priu hupanakaja, amuy kiptataniwa, tantacha winakao poqtase wayani, hichajani ukamakikanit, akamarcha sukanaka qipartawakanit, hanukaste octubre paxitja, bloqueos y paros indefinidos ukanakampeu sarant atutjarakin a nivel nacional ukamata, istesinkam, sasinakuar suaya parak. Maisa toqetja, aka Tribunal Supremo Electoral uksatoqen irpirinaka vocales, upanakas renuncia haitapjanakapau, sasinarunaka supanak toqet istatarakiu hilanakuliakanaka, kunata, kunata rehabilitación akaja utjaña pajupatoquero ukjilpachaj munapjaraki masi PCP uksataipitja reconocitañapa kaujanteja kaisalauqueñe toquen apawayapkana ukanka wayapjarakina wa veedores aka tribunal uksankrinakas ukanakaja haisatañapau sasin ukamtanakas utjewaraki hilanakullakanak ukamakiwan chitka makipaskaraki ukampirusa akawakichawija amuyunakas asiñani lupiwinakasa halluka wakichawin karaktanwa Kuyakanaka port ane paraki, hankaka docht anyan hupanakaru, hupanakah maymaya amtana campiu port anewaya paraki lana kuyakanaka. Akanka parakiwa acción humanista revolucionaria, Hayuk Sankrinaka, Kitinakateja, alerta mundial, salvemos a la Amazonía, ayuda humanitaria. Kitinakaru Sapje, Kunateja Kurunakan Kaisa, Departamento de Santa Cruz Toquinua, Walipini Naktawayaraki, Ucampirus Hanapakayau, Hukat Nakaskakiu, pero Ucampirus Hichuro Amtasiwa, Akaja de Departamento de Santa Cruz Toquen Urupas Amtasiraki, Upanegers Hayait Araquiñan, Ukatokenagazarosu Araquiñan. Akan Karakiu, hermanos Rafael Terraza, su camaraki hermana María Virginia Portillo, Jupanacao, Piwarjat Oraquiñán. Hermano Rafael, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes, hermana. Hermano. Un saludo cordial para todos los que escuchan y también ven el canal. Bien, estamos aquí como Acción Humanista Revolucionaria AUR, yo soy vicepresidente de AUR Bolivia. Y estamos con una campaña desde colección de víveres, una campaña completamente humanitaria, humanista, porque nosotros somos humanistas. Y hermana, les cuento y a toda la audiencia también que hemos estado allá en Santa Cruz, en los lugares del incendio, hemos podido evidenciar de cerca el desastre que ha ocasionado toda esa quema que se ha realizado y que ha dejado a cientos e incluso miles de familias prácticamente que han perdido sus cosechas, todo lo que han sembrado, árboles frutales, no tienen agua, sus animalitos no tienen agua también, han sido quemados y de los pocos que están ahí caminando están buscándose agua, comida. Y lo mismo las mujeres, madres con sus hijos, ¿no? Están también en un estado
muy lamentable, hermana. Ujú. Eso hemos podido ver muy de cerca. Y bueno, estamos aquí ahora con el motivo de recolectar víveres para estas familias. Ujú. Y estos víveres las queremos llevar también personalmente, porque algo que hemos podido evidenciar es de que mucha ayuda que les llega a las alcaldías las retienen y las utilizan para alimentar a los bomberos, pero no distribuyen a la población, y esto lo van a hacer, según nos dicen ellos, hasta que termine todo el incendio, que calculan va a ser en diciembre. Imagínense, hermana, ya tienen planificado casi hasta diciembre que se va a prolongar esta quema, ¿no? Muy lamentable, hermano Rafael, esta situación que ocurre acá en el departamento de Santa Cruz hoy, que se recuerda el aniversario de esta querida departamento. Hermana María, a ver, algo más tendríamos que complementar. Bueno, pues actualmente nuestros políticos, nuestros gobiernos, nuestras autoridades tal vez están en la pelea de una sigla. ¿No se preocupan realmente de esta situación que está ocurriendo en el departamento de Santa Cruz? Bien, hermana. Somos AUR, Acción Humanista Revolucionaria, fundada por el doctor Juan Santa Cruz Torres. AUR lucha contra todo mal organizado en desmedro de la sociedad humana, en desmedro de los pueblos que vamos sufriendo ya desde el 2019 este plan organizado. Y ahora vamos concluyendo justamente con la quema de la Amazonía. Hermana, yo me pregunto y digo, ¿qué va a pasar con los pueblos si sube el alto porcentaje de contaminación? Nosotros, como bien decía mi compañero, estuvimos por allá. Por eso es que con mucha seguridad estamos acá para llegar al pueblo y decirles, salvemos la Amazonía. No dejemos que la fauna y la flora, que es vida, realmente termine, porque la Amazonía es el pulmón del mundo. Exacto. ¿No? Entonces, este plan organizado, ¿qué es lo que pretenden hacer con este plan organizado? Simple y llanamente, hacer que, a título de nuevo orden mundial de reducción de la población, hacer que los pueblos prácticamente ahora mueran con problemas respiratorios. Esa es la realidad, hermana. Ahora, Entonces nosotros justamente estamos contra todo mal, contra todo genocidio, infanticidio, que en todas las épocas, en todos los tiempos, han venido sufriendo los pueblos a nivel mundial, a nivel nacional. más que todo, exacto. Y estamos justamente al frente para decir basta, basta, no puede ser posible que no declaren un desastre nacional, internacional y mundial también, porque nosotros estuvimos por allá y realmente el fuego avasalla cada vez más y más. Y son muchas las familias damnificadas que se les ha quemado el chaco, que no tienen comida, se han quedado prácticamente en la calle. Y justamente nosotros estamos acá para poder hacer un acopio por 325 mujeres, porque todas son mujeres y niños, porque los hombres salieron al frente y muchos están enfermos, afectados, quemados y tal vez algunos muertos. Hermana María, ¿ustedes han visto algún apoyo por parte de nuestras autoridades nacionales? Tal vez la participación están en el lugar, tal vez con algún apoyo. ¿Se ve? Es triste, pero antes de llegar estuvimos nosotros unos 2 o 3 días en Santa Cruz y claro, un poco monitoreando para ver, ¿no?, cuál era la realidad, porque qué mejor que los pueblos que están más cercanos al fuego, ¿verdad? Muchos nos decían que no podemos entrar por Guarayos porque estaba militarizado. Y si queríamos entrar prácticamente como voluntarios, teníamos que tener el equipo completo. Imagínese usted un equipo completo que es obvio. Hemos ido a preguntar, ¿no?, cuánto salió un equipo completo, sale 1,000 y algo. Imagínese tener que comprar el equipo con esa suma.
Imagínense los voluntarios que quieren llegar hasta allá. Muchos no tienen, simplemente tienen ese impulso de querer realmente apagar el fuego. Ayudarlos. Se da cuenta primero. Posteriormente que las autoridades no nos van a dejar entrar, por supuesto, porque está militarizado. Pero nosotros, como ahora Acción Humanistas Revolucionaria, decimos no al miedo, no a la violencia, Exacto. no a las armas. Y con toda esa fuerza nos dirigimos a Guarayos. Y pudimos estar con gente del pueblo. Llegamos hasta la alcaldía. Primero nos enfrentamos o nos encontramos a dirigentes de diferentes poblaciones de Guarayos, quienes realmente nos contaron otra realidad que nos habían dicho en Santa Cruz. Ya. Realmente no hay ayuda. La alcaldía en ningún momento se ha acercado a las regiones afectadas, en ningún momento ha visto sus necesidades y peor aún, en ningún momento hemos recibido nada. Pero nosotros no quisimos tampoco creer a las dirigentes. Nos dirigimos a la alcaldía, hablamos con las autoridades y evidentemente ellos, como mi compañero dijo, que si bien hay ayuda, es justamente para todos los bomberos que se encuentran al frente. Pero ¿qué de los pueblos? ¿Qué están haciendo por los pueblos? Usted sabe, ustedes como autoridad saben. Y si acá hubiera un profesional que mide los porcentajes de contaminación, yo creo que directamente este pueblo tendría que evacuarse. Pero sin embargo ustedes no están haciendo nada. Pero bueno, excusas y más excusas, como siempre, toda la vida hemos escuchado mentiras y más mentiras, excusas y más excusas, por lo que el pueblo se cansa. Y de esa manera con las dirigentes, que ellas nos facilitaron prácticamente todos los medios para llegar a diferentes poblaciones, lo hicimos. Y llegamos a diferentes poblaciones en las que vimos, es realmente desgarrador. No hay expresión para poder realmente explicar lo que hemos visto allí. Animales Muy muertos, qué sé yo, prácticamente es triste, es triste. No, me imagino, la hermana realidad. María. Ahora, Y hermana. llegamos, perdón, y llegamos a un pueblito chiquitano donde hablan pura y exclusivamente el guaraní. Y como estábamos con las compañeras dirigentes, transmitieron. Y ellas se acercaron desesperadas, gritando, pidiendo todo lo que necesitan prácticamente, por favor. Ahora Acción Humanista Revolucionaria, realmente somos humanos, humanistas. Exacto. Eso se ve, Estamos hermana. con el pueblo. Por lo que nos comprometimos a 300 y más familias llevar algo de ayuda. Es por eso que estamos acá, frente al pueblo, para poder decir, salvemos la Amazonía. Es obvio que no se trata solo de llevar ayuda. Es hora realmente que los pueblos se levanten. No podemos seguir soportando esta masacre violenta a los pueblos. Hermana María, bueno, pues lo que usted cuenta, el testimonio muy lamentable que viven nuestros hermanos guaraníes allá en el departamento de Santa Cruz. Ahora, como Acción Humanista Revolucionaria, ustedes están pues pidiendo ayuda, recolectando tal vez algunos víveres, aquellas personas que tal vez tienen un poquito por demás o quieran aportar y coadyuvar a estas personas que están sufriendo en allá, hermano. Tenemos en qué lugares están recolectando, hermano Rafael, por favor. Sí, hemos planificado una recolección el día de mañana, miércoles. Vamos a estar en la UPA, ¿no? Pidiendo ahí la ayuda también y concientizando a toda la comunidad universitaria del Alto. Vamos a estar desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Ya. Y el día jueves vamos a estar en el multifuncional de la Ceja del Alto, también desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y esto lo vamos a repetir también la próxima semana, ¿no? Miércoles y jueves estamos en esos lugares y les pedimos a todas las personas, a todas las hermanas de la feria, ¿no? Que esa solidaridad, ¿no? Esa ayuda que necesitan, ¿no? De suma urgencia mucha gente. En esta ocasión son nuestros hermanos guarayos, ¿no? La comunidad guaraya de Urubichá se llama, es una
comunidad de indígenas que hablan el idioma guarayo, no el guaraní, sino el guarayo. Guarayo, ujú. Sí, y ellos no hablan también muchos de ellos el castellano, Ajá. pero han perdido todo. Y cuando les hemos mencionado de que estábamos yendo de aquí de la ciudad del Alto, se alegraron tanto y en realidad fue la primera, diríamos, la primera ciudad solidaria que estaba llegando hasta donde estaban ellos. Y dijeron, nuestros hermanos del Alto han llegado desde tan lejos y aquí de Santa Cruz nada, Ujú. del gobierno nada, Muy de los lamentable, gobiernos muy departamentales lamentable, hermano. nada Ujú, y de los gobiernos municipales ujú. lamentablemente dice, a veces llega ayuda, pero nunca nos llega a nosotros, porque lo hacen desaparecer en el camino y se distribuyen entre los de gobierno, ¿no? Muy lamentable, hermano Sí. Rafael. Hermano, muchísimas gracias. Hermana María, muchas gracias por venir a participar. Bueno, pues nosotros también estaremos, bueno, tratando de sacar esta entrevista por nuestros noticieros también. Y bueno, muchas gracias y también por preocuparse de estos hermanos que sufren en allá. Kitinakate Gilana Culiacanac, Manacaja, víveres Ucanac Panewayan Monap Jarakta, Hanucaste Colque, Sito Aport Aymonapta, Karuruja, Universidad Pública El Alto Xatoquen Capjaniwa, Acá chica uruta kimsa hype upachkam sapjarakiwampe ukat qarur hurpurusti akaja multifuncional ukan kapjarakiniwa chica uruta kimsa hype upachkamarak halu kamat qananshta oya pjarakisto apani phasmau kunaymani kasta víveres munaski uksatoqina umas munasirakiwa medicamentos ukanakas ukamarakiki ukat qolqisit apani munapstaja waqt oya pham hermanos taqiniwa chikt atapta kitinakataja hermanos de acción humanista revolucionaria hupanakawa acá recolección ukam sarant apjarakini aptapt asintaqi ukanagat sasin qanasht oya apjaraki. Hermana María, muchísimas gracias por visitarnos, hermana. A ustedes, muchas gracias, Radio y Televisión San Gabriel. Gracias por gracias. recibirnos en su espacio. Gracias, hermana. Gracias, hermano Rafael. Gracias, hermana. Y hermanos, nosotros vamos a llevar personalmente esta vez, porque nuestra ayuda que vamos a hacer va a ser de pueblo del Alto al pueblo guarayo, ¿no? Y la entrega va a ser personal porque nos han dado sus números de carnets, todo, para que les llegue directamente a ellos sin intermediarios de la alcaldía, ni gobernaciones, ni ninguna autoridad política, sino vamos a llevar así, ayudándonos entre nosotros, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Rafael. Gracias. Hayayaki pansasin